Hola, muy buenas tardes. Soy Norma Flores, dando continuidad a una serie de breves exposiciones que he venido realizando con relación al área del conocimiento derecho. A continuación, voy a presentar a ustedes un tema de sumo interés relacionado con la cátedra Legislación Penal Especial. Específicamente les hablaré acerca de la Ley Orgánica de Drogas y Delitos contra la Administración de Justicia en aplicación de la Ley Orgánica de Drogas. Bien, comenzaré por decir que la Ley Orgánica de Drogas es una ley nueva, data del año 2010. Entre sus principales objetivos se establecen establecer o coordinar medidas de control, vigilancia y fiscalización de sustancias ilícitas, psicotrópicas y estupefacientes. Cabe destacar que en proporción a esta materia, es decir, a la materia de drogas, existen tres aspectos fundamentales según su gravedad. En ello nos referimos a que puede ser en gran medida, mediana escala y en medida de gran escala y microtráfico. Cuando hablamos de gran escala, estamos hablando de una pena de presidio de 15 a 25 años. Si fuese un financista, por ejemplo, o el jefe de una banda, que son los encargados de manejar este tipo de negociaciones ilícitas, entonces la sanción establece un periodo que puede ir desde 25 a 30 años. En cuanto a los funcionarios y cuerpos de seguridad del Estado o civiles que incurran en los delitos de sustracción de drogas o pudiera ser sustracción de las mismas, esta conlleva una carga penal que puede ir de entre 12 a 18 años. En estos casos se especifican agravantes en relación a esto cuando estos delitos sean cometidos por policías o por funcionarios de otros cuerpos de seguridad del Estado. En todo caso hay sanciones a los medios de comunicación, por ejemplo, a todas aquellas personas que de alguna manera, haciendo uso de cierto poder o cierta potestad de transmisión de información, inciten al consumo de drogas lícitas o ilícitas. Existen algunos aspectos fundamentales en esta ley que deben ser tomados en consideración. Entre esos aspectos establecidos en esta nueva ley se establecen la prevención en el consumo y tráfico de sustancias ilícitas y psicotrópicas y estupefacientes y el fortalecimiento del papel del Estado, tomando en consideración que este viene siendo el garante de la de proveer pues las alternativas que permitan la no ejecución o la no realización de estas actividades ilícitas. También se toma en cuenta que debe haber, hay la posibilidad de establecer a través de esta ley un procedimiento de reinserción social a aquellas personas que sufran de adicciones. Es importante también recalcar que se deben incluir el tema de la droga como programa dentro de los programas de educación a objeto de orientar y de esclarecer ante los jóvenes estudiantes, adolescentes y niños cuáles son las consecuencias negativas que conllevan el uso de drogas. Inclusive se busca la humanización en el tratamiento de un procesado por efectos de consumo. Ahora bien, algunas definiciones de orden general son muchísimas las que hay, sin embargo voy a enfocarme a qué es una droga. Una droga es toda sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía de administración puede alterar de algún modo el sistema nervioso central del individuo y es además susceptible de crear dependencia. Cuando hablamos de estupefacientes, estamos hablando de cualquier sustancia de orden natural o sintética que estas tienen una figuración, de hecho, en una lista 1 y 2 de la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes. Ahora bien, con respecto al contenido de la ley, podríamos comentar acerca del artículo 150, por ejemplo, que se refiere a la fabricación y producción ilícita. Este artículo establece que el o la persona que ilícitamente fabrique
elabore, refine, transforme, extraiga, prepare, mezcle o produzca las sustancias o químicos a que se refiere esta ley, será penado o penada con prisión de 15 a 20 años. Si se diera el caso que hay una persona que dirija o que financie estas operaciones, en este caso la carga penal viene a configurarse entre 25 a 30 años, bastante alta esta carga penal. El artículo 151, referido al tráfico ilícito de semillas, resinas y plantas, establece que él o la persona u organización que ilícitamente siembre, cultive, coseche, preserve, elabore, almacene y realice actividades de corretaje, es decir, que trafique, que transporte, que además pueda ocultar o distribuir semillas, resinas o plantas que contengan o reproduzcan cualquiera de las sustancias a que se refiere esta ley, pudiera ser penado o penada con una prisión que puede ir entre 12 a 18 años. Es importante recalcar que se establecen dentro de estas normativas una serie de parámetros relacionados con el porcentaje en gramos. Dependiendo de esa cantidad, la carga penal aumenta o tiene una carga específica. Ahora bien, cuando hablamos de los delitos de consumo, específicamente hablamos de la posesión ilícita, entonces nos referimos a que en este caso, cuando una persona posee estupefacientes o sustancias psicotrópicas, en este caso sales o especialidades farmacéuticas, mezclas o sustancias químicas, esta ley establece en el artículo 131 que será penado con prisión de 1 a 2 años. También es de importancia establecer que en el artículo 154 se habla de un desvío de sustancias químicas. En esto tiene que ver con que la persona que desvíe o transfiera las sustancias químicas de usos ilícitos, de usos lícitos con fines ilícitos, será penada con una prisión de 8 a 10 años. Se habla también de un artículo relacionado con el reetiquetamiento ilícito. Y esta tiene que ver con que la persona que sea natural o jurídica, incluyendo personas de alta gerencia de empresas, organismos, que reetiquete los contenedores de las sustancias químicas ya señaladas, ¿verdad? Van a ser penados con una prisión de 6 a 8 años. El artículo 156 habla de la licencia o permisos revocados o vencidos también. También es importante reconocer que cuando un organismo ha sido revocado y tiene suspendido su permiso y viole esta normativa, su pena, su carga de prisión se establece entre de 8 a 12 años. De gran relevancia es resaltar que en nuestro país existe lo que se llama el Registro Nacional Único de Operadores de Sustancias Químicas Controladas. Y en este sentido, el artículo 157 relacionado con el corretaje establece que la persona, sin estar debidamente inscrita o habilitada como corredor ante este organismo que actúe como intermediario o intermediaria en una operación llevada a cabo por operadores de sustancias químicas, será penado o penada con prisión de 6 a 8 años. Cabe resaltar que si los directores o ejecutivos de estos organismos o de esos organismos o representantes de la persona jurídica también acarrearán con los mismos cargos. Ahora bien, voy a comentarles acerca de un tópico de suma relevancia para la aplicación de esta ley. Estamos hablando en este sentido de los delitos contra la administración de justicia en aplicación de la Ley Orgánica de Drogas. Por todos es conocido que este negocio de la drogadicción es un negocio que genera muchísimo volumen y movimiento de dinero
Por lo tanto, es factible que ocurran ciertos elementos que han sido tratados y pretenden ser canalizados y regulados a través de esta ley. Como lo es, por ejemplo, encontramos en primera instancia el artículo 171 de esta ley, que habla de la denegación de justicia. Esto se refiere a que un juez o jueza que omita o que rehúse decidir bajo pretexto de ambigüedad, insuficiencia, contradicción o silencio de esta ley, conduce esta acción ilícita o negativa de este jurídico, puede conducir a una prisión de 4 a 6 años. Y si se descubre que hay un interés privado, la pena va a aumentar al doble inclusive. Ahora bien, en cuanto al destino distinto de bienes incautados por parte de un juez o jueza, este será penado con una prisión de 2 a 6 años y si ha sido en beneficio propio, con una prisión de 4 a 8 años, sin perjuicio de la responsabilidad penal en la que haya incurrido por la comisión de otro delito. Igualmente se establece que, por ejemplo, en el caso de los fiscales del Ministerio Público, que de manera dolosa, es decir, de manera intencional, no promuevan las diligencias necesarias o básicas conducentes al esclarecimiento de hechos en esta materia, estos podrán ser penados o penadas con prisión de 6 a 8 años. Inclusive se ha hablado de la inhabilitación. Estos pueden quedar inhabilitados en sus cargos hasta por 6 años, después de cumplida la pena inclusive. Y en el caso de los peritos, expertos forenses que emitan informes falsos, estos también tienen una carga de prisión que va de 6 a 8 años. Estamos hablando en este caso de falsos peritajes. Esto pueden ser causas de una sentencia condenatoria de 8 a 10 años de prisión. Si son funcionarios o funcionarias y auxiliares judiciales, de igual manera, de manera dolosa, de manera intencional y negativa o negligentemente, aún así fuera, que violen los lapsos establecidos en esta ley y provoquen un retardo en el traslado del imputado o imputada a los actos del tribunal, o que pudieran omitir o incumplir o retardar un acto propio de sus funciones, o que abusen del poder conferido en razón de su cargo, serán penados también con una carga de prisión de 4 a 8 años y además destitución del cargo. Bien, nos encontramos que en el caso de que la conducta sea dolosa, la inhabilitación a cualquier funcionario público puede tomarse un lapso de 6 años. Bien, con respecto a las reglas de aplicación para las penas, cabe destacar que las penas se aplicarán conforme a reglas pertinentes al Código Penal y el procedimiento estará bajo el régimen o el establecimiento del Código Orgánico Procesal Penal. Ahora bien, relacionado con los requisitos para la suspensión condicional de la pena, se tiene, por ejemplo, que pudiera ser que si no concurre en otro delito, que no se sea reincidente, que no sea extranjero o extranjera en condición de turista, que el hecho punible cometido merezca una pena privativa de libertad que no exceda de 6 años. Ahora, como penas accesorias, nos podemos encontrar con que la pérdida de la nacionalidad de venezolano o venezolana por naturalización, la expulsión del territorio nacional si se trata de extranjeros o extranjeras, la inhabilitación, la confiscación de bienes muebles e inmuebles, entre otros. En cuanto a la incautación, también establece esta ley la clausura de establecimientos durante el curso de la investigación penal por cualquiera de los delitos con el objeto de preservar la disponibilidad de los bienes producto de actividades ilícitas o instrumentos utilizados para su comisión. Hablemos ahora de las reglas de responsabilidad penal para el consumidor o consumidora. Pues bajo los efectos de alguna sustancia, si una persona está bajo los efectos de una sustancia estupefaciente o psicotrópica, se omitieren hechos punibles, se aplicarán reglas como, por ejemplo, si se aprueba que el sujeto ingirió la sustancia estupefaciente o psicotrópica con el fin de perpetrar un hecho punible, las penas correspondientes se aumentarán a 1/3 de la mitad.
si se prueba que el sujeto ha perdido la capacidad